Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. ¿Imaginan que a los pocos días de nacer aparece en su bebé una mancha rojo brillante? Se alarmarían, pero puede tratarse de un hemangioma infantil y la mayoría no necesitan tratamiento, desaparecen de forma natural. Eso sí, no todos tienen la misma evolución, algunos necesitarán un seguimiento más estrecho. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el abanico terapéutico del que disponen los pacientes con esta tumoración? Nos lo cuenta hoy en Diagnóstico Ignacio Sánchez Carpintero, jefe de servicio de dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional. Nuestro objetivo es que el niño pueda incorporarse al colegio a los 3 años de vida con la menor, lesión posible, con el hemangioma lo más reducido. Enseguida les hablamos de estas manchas rojas, que son la tumoración benigna más frecuente en bebés. Comenzamos Diagnóstico con nuestra actualidad. El 60% de la población vive con alguna enfermedad venosa crónica, varices, pesadez de piernas, arañas vasculares y hasta úlceras venosas. Es la patología vascular más frecuente y consume el 2% del gasto sanitario europeo. Aún así, es una enfermedad que no recibe suficiente atención. Aunque es benigna y es cierto, en los últimos años hemos encontrado unas relaciones con el riesgo cardiovascular en general que es bastante más intenso de lo que habíamos pensado. Para concienciar sobre esta enfermedad, el laboratorio Servier impuso la campaña Ven Detecta, que se desarrollará la próxima semana. 30 centros de salud informarán y realizarán pruebas de cribado a la población. Se les va a hacer una prueba de detección de enfermedad venosa, una prueba rápida, práctica, y esta prueba va a ser supervisada por una enfermera. En estas pruebas no solo se diagnosticarán varices, sino que se cuantificará el grado de afectación. Los enfermeros de Castilla y León reclaman que el decreto de tipología de centros y servicios sociales para cuidados de larga duración garantice la presencia de enfermeros en los centros residenciales. El borrador actual no recoge explícitamente esa situación, por lo que el Consejo de Colegios de Enfermería ha presentado alegaciones contra este texto. Sin estos profesionales, acciones como la administración de medicamentos, atención a emergencias o control de patologías crónicas se desarrollarían por personal sin la capacitación adecuada, lo que redundaría en un empeoramiento de la seguridad y la salud de los residentes. La Fundación Marqués de Valdecilla ha presentado su Premio Nacional de Medicina, un nuevo galardón médico que busca reconocer la labor de aquellos profesionales que, con su trabajo y dedicación, contribuyen al panorama médico español. Es muy importante que los profesionales de la medicina tengan una visibilidad en nuestro país, porque creo que hay muchos muy importantes. El premio llega para quedarse, será de carácter anual y su primera entrega tendrá lugar este mes de octubre. Por primera vez, los pacientes con mieloma múltiple podrán acceder a un tratamiento de células CAR-T tras su primera recaída. Cilta-cel, desarrollado por Johnson & Johnson, reduce la posibilidad de morir por esta enfermedad un 40% respecto a los tratamientos estándar. Especialmente mejora el tiempo libre de patología. Reduce la probabilidad de progresar y o de morir en casi un 70%. El aumento de este tiempo sin tratamientos que ofrece Cilta-cel redunda en un menor consumo de recursos sanitarios. 4 años libres de tratamiento. Durante ese tiempo, en un paciente con los tratamientos actuales, podríamos tener hasta 3 recaídas. Dicen que es la situación más parecida que han vivido a cuando no tenían enfermedad. El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente. Este año 2025 serán diagnosticados en España alrededor aproximadamente unos 3.700 nuevos pacientes. Es incurable y los pacientes suelen recaer tras los distintos tratamientos con intervalos libres de enfermedad cada vez más cortos. El programa titulado Inmunoterapia aplicada al cáncer, las células puñal, ha recibido un accésit en la categoría de medios audiovisuales en los 11º premios de periodismo de la Fundación Instituto Roche. El director médico del programa, César Casado, ha recogido este galardón que reconoce la labor de los medios de comunicación en la divulgación de la medicina personalizada de precisión. Junto al primer premio concedido por la Fundación Grunenthal al reportaje El riesgo de no sentir dolor, son 2 de los reconocimientos que han distinguido a Diagnóstico este 2025. Los bebés.
tan delicados, tan vulnerables. Cualquier circunstancia que se escape de la normalidad pone a los padres en alerta. Imaginen si esa alteración es una protuberancia roja intensa que suele aparecer en el rostro a las pocas semanas de nacer y que crece rápidamente. Si en consulta lo denominan tumor, el tumor está asegurado. Pero si el diagnóstico es un hemangioma, ¿está justificado ese miedo? La respuesta la tiene Ignacio Sánchez Carpintero, jefe de servicio de dermatología de la Clínica Dermatológica Internacional. Nace nuestro bebé, ya le hemos contado los dedos de las manos, de los pies, los tiene todos, está todo bien y de repente le vemos una mancha en la piel. Es un hemangioma y saltan las alarmas. ¿Están justificadas? Claro, lo primero cuando te dan al niño, ¿no? Cuando lo ves por primera vez, te fijas en la piel, que es el órgano que más llama la atención, ¿no? Por ser el primero, el más visual. Y esas manchas rojas, claro, pueden corresponder a muchos tipos de lesiones vasculares. El término hemangioma infantil, que aparece siendo rojo, empieza a evolucionar y crece muchas veces de tamaño y adquiere volumen. ¿El hemangioma debe ser un motivo de preocupación? El hemangioma es un tumor, pero un tumor benigno, es decir, tiene un crecimiento anómalo de las células que conforman esos vasos sanguíneos y eso genera muchas veces una masa. Un tumor al final pues es un crecimiento de todas esas células que origina un volumen. Al ser lesiones benignas no tienen problemas en general de salud graves. Si el tamaño es muy grande, pues sí que puede producir algunos síndromes, por ejemplo, que toda la sangre, en lugar de ir a todo el cuerpo, vaya dirigido al hemangioma. Y se produce un síndrome que se llama de robo de sangre. Y eso pues, se puede manifestar con incluso insuficiencia cardíaca. Pero son casos en general extremos, poco frecuentes. Hay muchos hemangiomas que crecen de forma exagerada y están en zonas visibles. La zona más frecuente es la cara. Claro, un hemangioma en la cara con crecimiento que además se puede ulcerar, por ejemplo, pues son casos que requieren un tratamiento médico. Y luego algunos hemangiomas también extensos, sobre todo en la zona facial, se pueden asociar a síndromes que tienen también algunos síntomas neurológicos que hay que descartar, o incluso asociaciones cardiológicas, y en ese sentido pues hay que hacer siempre un estudio. O sea, lo primero siempre es un diagnóstico de certeza. Es la tumoración benigna más frecuente que podemos ver en bebés. Aparecen al nacer o a las pocas semanas y evolucionan con rapidez. Sobre todo lo que le tiene que llamar la atención a un padre es que crecen de una forma muy llamativa por semanas. Empieza a aparecer como muy sutil y en los primeros 3 meses de vida es cuando tiene como la curva más explosiva de crecimiento. Su color, ese rojo brillante e intenso, es lo primero que nos llama la atención. Son manchas planas, aunque en ocasiones también pueden ser sobreelevadas y tener aspecto de bulto gomoso. Se trata de malformaciones vasculares. ¿Por qué se agrupan estos vasos? Se desconoce, aunque sí se sabe que son más frecuentes en niñas, en prematuros y de bajo peso. Son más frecuentes en determinadas condiciones del embarazo, mamás que han tenido a veces pues, problemas como la preeclampsia, que es una hipertensión que a veces ocurre en el embarazo, y también si son gemelares, los partos gemelares, o si son bebés pretérminos. Esos son como factores de riesgo que hacen que los veamos con muchísima frecuencia. Crecen a gran velocidad los 3 primeros meses de vida. Hasta los 5 se suele ralentizar y a partir de ahí comienza a desaparecer. Muchos a los 5 años habrán desaparecido, la mayoría a los 10. Los hemangiomas son unas tumoraciones infantiles, pero son completamente benignas, que cuando decimos tumor todo el mundo piensa que es malo. El no ser malo no debe decirnos tampoco que no puede dar problemas. Entonces los hemangiomas que fundamentalmente son problemáticos son los localizados en la cara. Complicaciones estéticas, especialmente cuando el hemangioma está ubicado en la línea media del rostro, y complicaciones funcionales son los motivos para tratar estas manchas. Imaginaros que tienes un hemangioma en el párpado, pues al final el párpado va a caer y puedes hacer un ojo vago. Lo tienes en un labio, el bebé cuando lacte pues va a dolerle en ocasiones, va a ulcerarse y eso también causa dolor. Los faciales o cuando ya adquieren un tamaño considerable. Yo creo que esos son los que pueden tener más riesgo y los que deberíamos controlar, sobre todo por tratamiento y por diagnosticar como complicaciones secundarias. Eso sí, de tratarlos el abordaje debe ser muy precoz. La ventana que se abre para tener buenos resultados abarca
hasta los 5 primeros meses de vida. ¿Cuándo sí tratamos esos hemangiomas y cómo lo hacemos? Los hemangiomas se calcula que aparecen en un 10% de la población, es decir, tiene una prevalencia bastante alta. La mayoría no requieren tratamiento porque o bien crecen poco o están en zonas no visibles, pero si están en áreas cercanas, por ejemplo, a estructuras vitales importantes como puede ser el globo ocular. Un hemangioma en el párpado, si crece mucho, pues puede llegar incluso a cerrar el ojo. Y si eso ocurre, un niño, por ejemplo, que 2 semanas no ve por un ojo puede producir una ceguera incluso. Se produce una cosa que se conoce como ambliopía por deprivación de estímulo, ¿no? O sea, hay que abrir ese ojo cuanto antes. Si el hemangioma está cerca de la fosa nasal, del conducto auditivo, alrededor de la boca, en las mucosas, por ejemplo, tienen una gran tendencia a ulcerarse. Y si se ulceran son dolorosos. Pueden sangrar, pueden perder, digamos, sangre, ¿no? Y ocasionar una anemia. Entonces son casos en los que hay que tratarlos siempre desde el punto de vista médico. Y luego a veces son muy desfigurantes, es decir, un crecimiento de un hemangioma en la cara que te distorsiona pues, toda la mejilla, el pabellón auricular, eso, si lo tratamos tempranamente, vamos a conseguir evitar todas esas secuelas. ¿Cómo ha evolucionado el abordaje de todas estas manchas? En el caso del hemangioma infantil es espectacular la respuesta que hoy en día tenemos y observamos con un fármaco que empezó a utilizarse en el año 2008 a raíz de un hallazgo accidental, como ocurre siempre en medicina. Unos niños en Francia que nacieron con unas cardiopatías les dieron un tratamiento con un beta bloqueante, que es un fármaco que se utiliza para la tensión, y vieron que esos hemangiomas que casualmente tenían esos niños con esas cardiopatías mejoraban de forma espectacular y en las primeras 24 o 48 horas. Por tanto, a partir del 2008, los hemangiomas que se trataban con corticoides, con cirugía, han sido todo ese tratamiento relevado a la aplicación y a la toma de los beta bloqueantes, como propranolol. De hecho, está ya aprobado su uso para el tratamiento de esta enfermedad. Y eso ha cambiado. Antes se operaban muchísimos hemangiomas. Hoy es excepcional tener que operar un hemangioma y ha salvado vidas, porque hay algunos hemangiomas, por ejemplo, de la vía aérea, de la zona abdominal, en el hígado, y son niños con unas masas muy grandes que producían ese síndrome de robo que decía antes, y con este fármaco se consigue una involución, una desaparición muy rápida de estos tumores en pocas semanas o meses. Sí, pero hablamos de niños que son, en ocasiones son muy pequeños. Estas manchas estamos hablando al fin y al cabo que aparecen o en el nacimiento o a las pocas semanas de vida. ¿Existe algún límite en los tratamientos al tratarse de niños pequeños? O sea, los beta bloqueantes, que es lo que más se utiliza en el caso de los hemangiomas infantiles, no tienen ninguna contraindicación, o tienen más bien pocas, algunas cardiopatías, algunas arritmias, pero es muy raro que un niño no pueda tomar este fármaco. Es un fármaco que ya hay experiencia en medicina desde hace 50 o 60 años, de hecho se utiliza, por ejemplo, para otras patologías como la tirotoxicosis, es decir, ya había experiencia en edad pediátrica previa al inicio con los hemangiomas infantiles. Por tanto, si un niño necesita tratamiento, ese tratamiento se puede empezar con pocas semanas de vida. Y se ha visto que cuanto antes, mejores resultados se tiene. ¿Cuál es la relevancia del uso del láser para tratar estos hemangiomas? El láser vascular, que hay varios tipos, el que más se utiliza es el láser colorante pulsado, que es lo que se conoce como el gold estándar, ¿no? del tratamiento de las lesiones vasculares en la infancia. Se utiliza mucho en lo que se conoce en el otro grupo de lesiones, que son las malformaciones vasculares capilares, lo que también llamamos mancha en vino de Oporto, que son lesiones planas, que no crecen, que si no las tratas desde pequeño, pues persisten toda la vida, a diferencia de los hemangiomas, ¿no? que de forma espontánea a partir del año empiezan a disminuir de tamaño. Pues bien, el láser se utiliza sobre todo en esta patología, en las malformaciones capilares. Y se ha visto que cuanto antes utilicemos el láser, mejores resultados tenemos, porque la piel del niño es mucho más fina, los vasos sanguíneos son también más pequeños, el calibre es menor y por tanto la penetración del láser es mayor y conseguimos unos aclaramientos en menos tiempo, con menos sesiones y con mejores resultados finales. En el caso de los hemangiomas infantiles, que explicábamos antes que se tratan con beta bloqueantes, los beta bloqueantes consiguen reducir mucho ese volumen, pero a partir del año el efecto es mucho más discreto y a veces quedan lo que se conoce como lesiones residuales. Queda un enrojecimiento difuso o unos vasos pequeños que se conocen como telangiectasias y ahí es donde entra el láser. O sea, en general, el láser lo utilizamos en hemangiomas a partir del año de vida, cuando terminan
el tratamiento de beta bloqueante, y en el caso de las malformaciones capilares lo empezamos, si podemos, en la primera semana de vida. El abordaje precoz es la mejor garantía para que la piel quede sin marcas. Niños muy pequeños son los pacientes de tratamientos que combinan fármacos con láser. El tratamiento con láser es también un tratamiento complementario a los hemangiomas. Se utiliza cuando esos hemangiomas no se han ido completamente, los tratamos porque quieres tratar un poquito esos defectos pequeños residuales que pueden quedar, sobre todo en la localización facial, para hacer que queden perfectamente. Y luego también cuando los hemangiomas se ulceran en la boca, en los genitales, en algunas localizaciones, el tratamiento con láser puede ayudar a que se cierren. Se trata de un procedimiento seguro, pero no exento de molestias durante el proceso, por lo que los niños necesitarán sedación. Cuando son bebés es muy complicado que un niño lo aguante y por eso necesitamos anestesistas que nos ayuden para un poco realizar el procedimiento de una forma como más confortable. Hay que realizarles una sedación, que van a estar dormidos, no se van a enterar, no se van a mover, que eso también es importante. En adultos el paciente colabora y se queda quieto, pero los niños es mucho más difícil. Les dormimos, no les duele, no se mueven y en muchas ocasiones incluso olvidan el procedimiento. El primer paso para que sea segura es una evaluación en consulta una vez que el dermatólogo ha indicado la sesión láser. Se valoran antecedentes médicos, familiares y se ofrecen pautas para la familia. Por ejemplo, es importante que los niños vengan en ayunas. Los padres muchas veces no lo entienden, pero si los niños tienen contenido en el estómago, al dormirles ese contenido puede pasar a los pulmones y producir una complicación muy grave. Entonces, pues parte de esa seguridad que nos aporta la anestesia tiene que ser porque el paciente viene bien preparado. La temprana edad de estos pacientes condiciona todo el tratamiento. Los niños necesitan un extra de cariño y seguridad. ¿Te ayudo yo? ¿Sí? Bien, vamos a soltar. En los niños más pequeños la sedación la realizamos con una mascarilla facial, es decir, les ponemos una mascarilla alrededor de la boca y nariz y por ahí respiran un gas anestésico y se quedan dormidos, pero ellos siguen respirando por sí mismos. Y en quirófano pues les terminamos de monitorizar, le ponemos pues la analgesia que puedan requerir, etc. En niños más mayores, próximos a la adolescencia, esa sedación puede ser intravenosa. En cualquier caso, será la que el niño necesite. Nosotros nos adaptamos ¿a qué? A las características que tenga el niño y las características anestésicas y en función de eso pues va a variar un poco el plan que llevemos a cabo. Si viene una sedación o consideramos que en algunos niños sería más seguro, por lo que sea, realizar una anestesia general. Nosotros nos adaptamos y adaptamos la anestesia a cada caso de los niños. No hay edad mínima para la sedación. Cualquier niño puede recibir esta anestesia siempre que se respeten sus características. Los niños no son adultos pequeños, porque tienen primero unas características anatómicas diferentes. La lengua de los niños es más grande, la epiglotis, la laringe tiene una angulación diferente, ¿de acuerdo? Y luego tiene unas características fisiológicas también diferentes. Por ejemplo, los niños aguantan menos estar sin respirar. ¿Por qué? Porque tienen un mayor consumo metabólico de oxígeno, ¿de acuerdo? Y una capacidad residual funcional, que es como nosotros diríamos la reserva pulmonar de oxígeno, es menor. La tecnología láser utiliza luz de alta energía. Con ella se eliminan los vasos sanguíneos anormales. Es un método preciso que ofrece resultados controlados y seguros. Es un tratamiento como muy definitivo y realmente mejora completamente el aspecto cosmético. Laura lo tuvo claro cuando vieron que su hija tenía una mancha de grandes dimensiones. Empieza en el cuello y le acaba en la manita, entonces es de mucha extensión. Como sabíamos que podía estar asociado a una cardiopatía o a un síndrome, desconozco de qué tipo, pues decidimos ponernos en manos de los mejores doctores para que nos descartasen pues todo y si se podía tratar la mancha, pues tratarla y de la mejor manera. 2 veces al año, la hija de Laura se somete a una sesión de láser. Ha mejorado bastante, estamos muy contentos. De hecho, venir aquí es una experiencia buenísima porque nos reciben con un regalo, todo el equipo se vuelca muchísimo, es que es una gozada. La hija de Laura es adoptada, así que su tratamiento no comenzó hasta pasados los 2 años. Aunque a veces a los padres les cuesta procedimientos muy tempranos, porque como padres tenemos siempre miedo, ¿no? Y cuanto más pequeñitos nos da sensación de que son más sensibles, como más débiles e intentamos limitarlos. Pero es fundamental iniciar el tratamiento incluso en el primer mes de vida. No todas las marcas con las que nacemos, no todas las manchas en la piel son iguales. ¿Qué opciones hay? Las dos más frecuentes son los hemangiomas infantiles, que empiezan siendo planos pero luego adquieren ese volumen, que eso ayuda muchas veces al diagnóstico. Las malformaciones capilares, como la mancha de Mino-Porto, que tiene una prevalencia muy alta, en torno a un 0,1% de la población. De hecho, por ejemplo, en España, que el año pasado nacieron 322.000 personas, pues más o menos
Unas 1000 de esas personas van a nacer con una mancha de Minoporto y casi todas ellas en la cara, que es la zona más frecuente. Luego hay otro tipo de lesiones vasculares que son más raras. Las malformaciones linfáticas, las venosas, que tienen un tono azulado, las arteriovenosas, pero esas muchas veces tienen un diagnóstico más tardío. Una muy frecuente es la mancha salmón, y esas curiosamente desaparecen en el 90% antes de los 3 años. La mancha de color salmón, también llamada beso del ángel o picotazo de la cigüeña, es una afección muy común. Según las distintas fuentes puede aparecer desde un 40 hasta un 70 de los recién nacidos. Es una variante de la normalidad y que lo tienen muchos bebés. Son malformaciones capilares que se quedan planas todo el rato, no van a cambiar. De hecho, tienden a desaparecer con el paso del tiempo. Cuando la mancha se localiza en la nuca, el nevus de Una puede perdurar hasta la edad adulta en la mitad de los casos, pero es una marca benigna que no requiere tratamiento. Otras manchas de nacimiento o primera infancia son las de color café con leche, por su característico tono marrón. Se van oscureciendo a medida que el niño crece y se hacen más evidentes sobre los 2 años de edad. Si tú tienes 1 o 2 no pasa nada, pero si hay más de 6, entonces ya nos obligan a descartar otras entidades como la neurofibromatosis tipo 1, que ya es una condición genética. De hecho, estas manchas están presentes en hasta el 95% de las personas con esta enfermedad. También pueden alertar de otras patologías como la esclerosis tuberosa o la anemia de Fanconi. Nosotros nos fijamos mucho, pues eso, sí, el número sobre todo, y también la disposición que pueden tener, porque te orientan mucho a saber si es una variante también de la normalidad, que hay familias que lo tienen, o tienes que buscar ahí sí como un trastorno ya como más multiorgánico que pueda afectar no solo la piel sino otros órganos, que es realmente lo importante. Un motivo de consulta son los lunares. Son los nevos congénitos, que son una variante también de los lunares que podemos tener todos los adultos a lo largo de la vida, pero que estos aparecen justo ya presentes completamente al nacimiento. En ocasiones llaman la atención porque tiene un tamaño bastante grande, ¿no? o mayor que un nevo adquirido de los que nos van apareciendo. Contar con la opinión de un especialista siempre es imprescindible para evitar posibles complicaciones. Los hemangiomas no nos van a acompañar toda nuestra vida. Los hemangiomas tienen una curva, una evolución que conocemos muy bien. El niño nace con ellos o aparece a las 2 semanas de vida, no están todos presentes desde el nacimiento, y a partir de ese momento tienen un crecimiento exponencial muy rápido, en los 5 primeros meses, luego muchas veces se paran y vuelven a crecer de tal forma que a los 7-9 meses ya no crecen más y empiezan lo que se conoce la involución espontánea, que es ese periodo en el que el hemangioma, esas células que producen esos vasos sanguíneos, empiezan a ser reemplazadas por tejido graso, por tejido adiposo. Disminuye mucho el volumen, disminuye mucho el color y esa involución es lenta en el tiempo, es decir, más o menos se calcula que a los 3 años ha desaparecido el 30%, a los 5 el 50%, a los 7 un 70%. ¿Qué hacemos hoy en día? Como hay tratamientos muy eficaces, no esperamos a esa involución que puede tardar tantos años. O sea, nuestro objetivo es que el niño pueda incorporarse al colegio a los 3 años de vida con la menor, digamos, lesión posible, con el hemangioma lo más reducido que se pueda. ¿Y pueden aparecer en la edad adulta? Los hemangiomas infantiles no. Lo que sí que puede aparecer en la edad adulta son la otra clasificación de lesiones, las malformaciones vasculares, sobre todo las linfáticas, que a veces se manifiestan con una masa, por ejemplo en la zona cervical, las venosas, que se ven con una tonalidad azulada, a veces en el labio, que puede llegar a deformarlo mucho, y las arteriovenosas, ¿no? Que esas son o pueden ser más complicadas. Pero los hemangiomas infantiles son propios de la edad pediátrica. Y en los hemangiomas infantiles también se da la máxima de que cuanto antes mejor. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y del tratamiento precoz? Siempre en el campo relacionado con las lesiones vasculares en la infancia recomendamos que hagan una visita a un especialista. El dermatólogo en general es la persona que más conocimiento tiene, que está más habituado a tratar a estos niños, en colaboración, por supuesto, con el pediatra. Y sí que sabemos que cuanto antes empecemos un tratamiento, mejor. Hay niños a veces que al principio, en el primer mes de vida, es difícil el diagnóstico porque es rojo, a veces puede costar diferenciar un hemangioma de una malformación capilar, pero en un mes ya tenemos muchos datos, vemos si esa lesión ha crecido o no y por tanto estamos a tiempo de instaurar el tratamiento concreto que sea para que mejore lo antes posible.
pero tenemos una ventana terapéutica relativamente corta, por eso cuanto antes vengan a la consulta mejor. Sin alarmas, pero sin dejarlo pasar. Cualquier mancha de nacimiento conviene que reciba una vigilancia. Casi siempre serán marcas inocuas, pero para aquellos casos en que no, la consulta a un especialista es algo que no se debe dejar para mañana. No todos los casos, como hemos visto, necesitan tratamiento, pero sí todos necesitan una vigilancia. El diagnóstico certero y la opinión profesional de los especialistas es fundamental en el seguimiento de los hemangiomas infantiles. Aquí llegamos al final de diagnóstico. Nos vamos, pero en unos días volveremos. No nos fallen, les esperamos.